Bien, bienvenidos todos a este seminario esta mañana. Soy Bill Gold, director del Centro Climático del Caribe del Servicio Forestal del USDA. Contamos con la presencia de algunos compañeros y otros participantes de manera virtual. En este seminario vamos a discutir el seguimiento del proyecto, la resiliencia, así como observar la Tierra por la noche en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Me gustaría darles las gracias a todos por asistir. Este es un proyecto con Leidos Inc. y el Centro Climático del Caribe del USDA. Me gustaría dar las gracias a la Oficina del Economista en Jefe por apoyar este proyecto, así como a todo el equipo, y al equipo de Leidos por la colaboración que ha estado en curso durante un año. Y nos gustaría compartir algunos de los avances de este informe. Creemos que hemos desarrollado un nuevo conjunto de datos, realmente importante para analizar las vulnerabilidades energéticas de la región, y deseamos compartirlas con ustedes. Voy a pasar el micrófono a Loderay Bracero Marrero. Ella ha sido la líder de los Sistemas de Información Geográfica, GIS, para el Centro Climático del USDA y ha sido el enlace con el equipo de Leidos. Gracias, Bill. Buenos días, encantada de conocerlos a todos. Soy Loderay Barcero y durante el seminario de investigación presentaré los resultados preliminares del patrón de iluminaciones nocturnas tras apagones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El estudio pretende evaluar la vulnerabilidad causada por la falta de energía eléctrica de diferentes sectores como la agricultura y la silvicultura. Se analizó el conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles de la NASA y Black Marble para crear herramientas interactivas a fin de visualizar las condiciones de luz nocturna en un área de interés. Esta colaboración se realiza entre la doctora Nora Álvarez del Centro Climático, el doctor Gold y yo con Leidos. Ahora les presento al doctor Peter Boucher y a Héctor Tarrido de Leidos. Dr. Peter Brim Boucher es un científico geoespacial galardonado que ha diseñado estudios y desarrollado métodos para supervisar de todo, desde apagones a montones de excrementos de rinoceronte en peligro de extinción. Le apasiona conectar a la gente con la naturaleza a través de la divulgación, las nuevas tecnologías y los datos de observación de la Tierra. Héctor Tarrido Picard es un diseñador de productos, desarrollador e investigador que puede diseñar programas informáticos y edificios con la misma sutileza. Héctor aprovecha su amplia experiencia en el diseño de aplicaciones, en la arquitectura y sistemas de datos GIS para desarrollar productos con impacto mundial. Le apasiona reforzar la resiliencia y mejorar el acceso a la energía en Puerto Rico, su tierra natal. Así que bienvenidos, Dr. Peter y Héctor. Tienen la palabra. Muchas gracias. Gracias, Bill y Loderay, y gracias a todos por asistir y escuchar. Estoy emocionado por hacer esta presentación. Estos son algunos de nuestros esfuerzos por crear nuevos productos de datos de las luces nocturnas, datos que ayudarán a controlar la resiliencia y la vulnerabilidad a raíz de los riesgos naturales. Por eso estoy aquí con mi colega Héctor, que ya fue presentado. Yo soy científico en Leidos. Héctor es diseñador de productos, como dijo Loderay. Así que primero hablaré un poco sobre nuestro equipo. Somos de la Oficina del Científico en Jefe en el sector de salud y civil de Leidos. Y realmente somos un equipo de alto rendimiento, pequeño pero poderoso, de científicos, especialistas en tecnología y arquitectos de soluciones. Y trabajamos con agencias gubernamentales para proporcionar liderazgo científico, soporte técnico, principalmente para datos geoespaciales, teledetección y observación de la Tierra. Así que además de trabajar con el USDA, en este caso también tenemos otros clientes, como la NASA y otras agencias del gobierno que pueden consultar aquí. Y en este contrato y en otros, nos centramos en desarrollar datos y herramientas que permitan hacer un seguimiento más práctico de cuestiones como los impactos de los peligros naturales y la resiliencia ante ellos. Hoy voy a contarles un poco de una herramienta que hemos desarrollado para las luces nocturnas. ¿Cuáles son nuestras luces nocturnas? Esta es una imagen para empezar, que en realidad está mostrando una combinación de imágenes por satélite de los últimos 10 años más o menos, y que suma toda la luz vista desde los satélites en la noche. Entonces, lo que están viendo aquí son nuestras zonas de asentamientos humanos densos. Aquí pueden ver dónde destacan las ciudades. San Juan se ilumina, lo que realmente nos muestra son patrones de comportamiento humano. Estos son los datos con los que trabajamos, y esto es solo una imagen, pero lo que tenemos son 10 años de observaciones nocturnas, así que se han invertido 10 años de datos en esto, por lo que son muchos datos con los que trabajar, pero ya pueden ver cómo pueden ser útiles.
Entonces, sobre lo que son las luces nocturnas NTL, así me lo refiero. A esto también se le llama mármol negro, por el motivo que pueden ver aquí en esta hermosa imagen de la NASA. Así que este es un producto de datos que distribuye la NASA y se recoge en los satélites de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA. Y estos datos recopilan observaciones nocturnas de la Tierra en todo el mundo alrededor de la 1:30 AM y vienen haciéndolo desde enero de 2012 y sigue en curso. Y lo que está captando es la luminosidad de las luces que emiten los asentamientos humanos. Son las luces de la calle, de las casas y todo lo que se nos ocurra que podría tener una bombilla. A causa de eso, está relacionado con la actividad humana. Los estudios incluso han demostrado que está relacionado a la socioeconomía, como el Producto Interno Bruto, PIB. Esto depende de la cantidad de luz que emitas, el cambio de uso del suelo. Así que puedes imaginarnos si tenemos, por ejemplo, un equipo forestal avanzando en medio del bosque en mitad de la noche. Podríamos recogerlo en un píxel, una luz brillante en un píxel muy oscuro, para poder seguir el cambio de uso del suelo en ese sentido. Y en este caso, en lo que nos estamos centrando realmente, es en analizar el impacto y la recuperación de los riesgos climáticos. Lo hacemos mediante el seguimiento de cortes de energía y apagones. Así que un poco más sobre cómo se recogen datos cronológicos. La NASA construyó los instrumentos y la NOAA opera los satélites. Y este es el conjunto de satélites que pueden ver aquí, que tiene el instrumento VIIRS en él, que contiene la banda día-noche, el sensor que toma fotografías de la Tierra, y los dos satélites de aquí que tienen la banda día-noche, que son el NOAA-20 y el de la Asociación Nacional de Órbita Polar de Suomi, SNPP, como pueden ver. Este es un esfuerzo de colaboración entre la NASA y el NOAA, y publicaron estos productos de datos al mundo. Son de acceso público. Y estos datos se han utilizado para todo tipo de aplicaciones. Solo quería mostrar esta imagen brevemente para ilustrar algunas de ellas. Eventos de salud humana, pandemias, se puede rastrear la pesca ilegal, la contaminación lumínica es una gran aplicación y los cortes de electricidad y electrificación globalmente. Realmente de lo que se trata esto es de una medición objetiva de si las luces están encendidas en todo el mundo. Así que se toma el mismo tipo de imagen en todas las partes cada noche. Entonces, realmente es lo más cercano a una verdad objetiva de si las luces están encendidas, ¿cierto? En este caso queremos usar esto para rastrear la resiliencia climática. Estamos buscando la capacidad de comunidad y organización para responder a las catástrofes y recuperarse de ellas. Y como muchos de ustedes saben y han experimentado, estos impactos son cada vez más graves en el Caribe. De esta manera, podemos usar estos datos para empezar a hacer un seguimiento de la resiliencia y la respuesta a los impactos, tanto el impacto como la respuesta de la gente. ¿Cómo evolucionan con el tiempo? ¿Están cambiando a más energías renovables o tienen más generadores que pueden poner en marcha tras una catástrofe natural y así encender las luces? Podemos usar eso como una medida de cuán resiliente es la comunidad u organización. Así lo hemos hecho para el USDA. Es que tomamos los datos de las luces nocturnas de la NASA y creamos un nuevo conjunto de datos de luces nocturnas que sea más práctico y fácil de usar. Entonces tomamos los datos y luego los aprovechamos para intentar crear algunas métricas nuevas que serán realmente útiles para los impactos de las amenazas, la identificación de comunidades vulnerables y la medición de la resiliencia. Así que les daré una visión rápida de cómo se ven los datos antes de obtenerlos. Aquí es si estás accediendo públicamente a los datos de la NASA. Así que colocan los datos en una enorme cuadrícula de todo el globo y luego la dividen en diferentes cuadros. Y así se descargan datos por cada cuadro y cada uno tiene un archivo para cada noche. Luego veremos esto. Pero si quieres mirar en algún sitio como Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, tomas este cuadro aquí, H11B7, que son la fila y la columna en esta gran cuadrícula. Y una vez que la tomas, digamos que necesitas tomar... Hay un archivo prácticamente para todas las noches, que el satélite observa. Cada uno de estos cuadros representa un cuadro entero que puedes descargar y todo un archivo que cubre toda el área. Y descargas uno de esos para cada fecha. Ahora de nuevo, he dicho que hay una observación
y un archivo para cada noche desde enero de 2012. Así que son muchos datos y muchos cuadros que descargar si solo vas de la NASA, y cada cuadro contiene una gran cantidad de datos. Son 2.400 filas por 2.400 columnas. Cada uno de esos píxeles dentro de la imagen es de unos 500 por 500 metros, lo que hace que cada cuadro sea aproximadamente de 1.2 millones de kilómetros. Son muchos datos. Y si lo piensas, tal vez solo quieras ver un píxel o un conjunto de píxeles de una ciudad como San Juan. Entonces, tienes que extraer los píxeles de allí. Y cada uno de esos píxeles tiene su propia serie temporal de 10 años, ¿verdad? Hay todo un montón de datos, tanto en tiempo como en espacio en este caso. Y lo que hemos hecho es que en lugar de tener que descargar todos estos archivos de la NASA para obtener esa serie temporal de 10 años, tomamos todos los que hemos tomado y los apilamos para que podamos ver todos los píxeles a través del tiempo a la vez. Es un conjunto de datos mucho más procesable. Entonces, cada vez que intentamos tomar un píxel, tenemos los datos de los últimos 10 o 12 años más o menos. Y originalmente, si nos íbamos a la NASA, tendríamos que conseguir unos 4.400 archivos para hacerlo. Ahora solo tenemos un archivo que tiene todo desde hace 10 años, justo al alcance de la mano. Así, podemos ver que esta pila de píxeles podría tornarse en algo como una serie temporal aquí a la derecha. Entonces, en este gráfico, no se preocupe por todas las cifras bonitas que tiene, ya que simplemente muestra el tiempo en el eje X y la luminosidad, que es el brillo en el eje Y. Veremos otros gráficos y los explicaré más a fondo. Esto es para que sepan que tenemos uno para cada píxel dentro del tiempo. Es una gran cantidad de datos. Y tenemos este registro histórico que podemos usar para empezar a observar tendencias, observar impactos y caídas en las series de tiempo. Eso podría ser indicativo de eventos como apagones. Entonces, lo que hemos hecho es tomar ese gran registro, ese registro de la luz nocturna, y hemos generado un nuevo producto de datos encima de él, llamando a este producto de datos una puntuación anomalía. Y son puntuaciones normalizadas de la desviación de su comportamiento habitual o de su luminosidad habitual. Así que es la desviación de lo que se esperaría para un periodo determinado. Si es más brillante de lo normal, será un número positivo. Si es más oscuro de lo normal, será un número negativo. Y si es el mismo, el valor medio, que diríamos es el normal, para ver un píxel, entonces lo marcaríamos como 0. Lo veremos con más detalle. Solo como antecedente, la manera en que produjimos estas puntuaciones de anomalías es que adaptamos este algoritmo de código abierto de la NASA. Se llama algoritmo COLD. Se ha desarrollado durante las 2 últimas décadas procedentes de distintos laboratorios de investigación y lo hemos tomado y hemos construido sobre él. Así que lo diré una vez y luego probablemente lo diré de nuevo al final de la presentación porque creo que esto es lo más importante que hay que aprender. No hay que ser experto en datos de luz nocturna para utilizar una puntuación de anomalía. El objetivo de producir este conjunto es que estamos haciendo algo que sea procesable, que sea fácil de usar y que podamos tomar y usar y tratar de contextualizarlo con otros factores como eventos, fechas de grandes eventos o tal vez la red eléctrica y la longitud de las carreteras y cosas así. Pero podríamos usarlos para contextualizar los eventos que suceden en los apagones que podríamos haber informado directamente a través de una compañía eléctrica. Y justo aquí, cuando hacemos una puntuación de anomalía, brevemente lo que estamos haciendo es que estamos intentando otra vez medir la magnitud y la dirección de la diferencia, de lo que es la luminosidad normal o la luminosidad habitual. Y estamos corrigiendo un montón de cosas, entre ellas los efectos angulares en el instrumento, por ejemplo, como puede ver ilustrado a la derecha, es ver ciudades y asentamientos desde diferentes ángulos por los que pasa. Así que cada noche, a la 1:30, está tomando una foto, pero podría estarlo haciendo desde un ángulo diferente. Y como se puede ver a la derecha, eso podría cambiar lo que es la luminosidad, cuando en realidad y lo que queremos saber es si ésta subió o bajó debido a algo como un apagón. En este caso podría tener un efecto de ángulo
cálculo que causa que la luminosidad aumente o disminuya, pero en realidad queremos eliminar eso, así que lo hicimos. Lo eliminamos y la puntuación de anomalía se corrige en cuanto a eso. También los corregimos que sean comparables en todo el espacio, para comparar la puntuación de anomalía de un píxel a otro píxel y a través del tiempo. Así que podemos comparar la puntuación de anomalía en enero de 2012 con la puntuación de anomalía en enero de 2024. Así que les mostraré un poco de cómo se ven estas puntuaciones de anomalía en el tiempo y luego volveremos y tal vez las veremos en el espacio, porque creo que entonces tal vez nos quedemos con esto, cómo se ven en realidad y para qué son útiles. Acá les vuelvo a mostrar un gráfico con la fecha en el eje X. Partimos de enero de 2012 hasta diciembre de 2023. Y luego el eje, y nos muestra la puntuación de anomalía, donde he escrito más brillante y más oscuro, y luego en el centro está lo normal, la luminosidad normal, como esperaríamos. Así que 0 significa que este píxel es tan brillante como normalmente es. Pero lo que realmente podemos empezar a ver aquí, también lo he coloreado. Verde significa más brillante de lo habitual, morado significa más oscuro de lo habitual. Y si echamos un vistazo a esto, podríamos notar que es bastante uniforme alrededor de 0. Pero hay un acontecimiento, aquí mismo, en 2017, que realmente salta a la vista, que es cuando ocurrió el huracán María. Y podemos ver que las puntuaciones de anomalía caen bastante bajas, lo que se demuestra en este píxel. Este es un píxel de San Juan. Hubo una serie de puntuaciones de anomalías durante un par de semanas después que eran muy bajos, mucho más bajos que todas las demás series temporales, y eso podría ser indicativo de un apagón durante un largo periodo. Así que ya podemos empezar a ver cómo podrían ser útiles estos datos. Cuando se busca en el tiempo, también debería decir que cada punto aquí se deriva de una observación nocturna, así que cada punto es la observación de un día. Entonces miramos más de 4.000 puntos, 4.000 días de datos aquí mismo. Sí, cuando miramos ese periodo durante el huracán María, en realidad estamos viendo días de apagones. Estupendo. Vamos a dar un paso atrás y mirarlo tanto en el espacio como en el tiempo. Primero voy a mostrar la luminosidad de las luces nocturnas, que es el brillo que se vería directamente desde el sensor. Estos son los productos de datos de la NASA que surgen y justo aquí se ve a San Juan, la gran zona que lo rodea. Se puede ver a la izquierda que he tomado la línea de tiempo nocturna media para cada píxel en esta área. La luminosidad media, el brillo medio antes que María, y a la derecha la luminosidad media después. Podemos ver un gran cambio aquí, lo que podría ser indicativo de apagones en el área, porque las luces no están encendidas cuando pasamos por la zona durante un largo periodo. Pero cuando tratamos de conseguir su distribución espacial, podría ser difícil. Cuando ves las puntuaciones de anomalías, la distribución espacial destaca enseguida. De nuevo, este es el mismo periodo a la izquierda y a la derecha, antes de María a la izquierda, después de María a la derecha en San Juan. Y estas son 6 semanas de datos, combinadas en una media para cada píxel. Así que a la izquierda vemos una versión tal vez más dispersa, y hay algunas áreas que aparecen más brillantes de lo habitual, algunas zonas aparecen más oscuras de lo habitual, pero no hay necesariamente un patrón claro como el que vemos a la derecha. Se pueden distinguir claramente valores más oscuros de lo habitual, y están agrupados. Tal vez representan barrios y zonas que están perdiendo electricidad al mismo tiempo y por un largo periodo. Esto en realidad son 6 semanas de datos, combinados en un único valor, por lo que esta es la media. Entonces eso significa que esas áreas son especialmente vulnerables durante esos periodos. Veamos algunos gráficos más. Abramos el plano de toda la isla. Esto sigue el mismo esquema de color. El morado es más oscuro de lo habitual, el verde es más brillante. Y estos son las 6 semanas antes de que llegara María a toda la isla. Y luego las 6 semanas después de María. En efecto, se pueden empezar a ver áreas en toda la isla que son más vulnerables y que eran más, tal vez, potencialmente menos resilientes o más afectadas por estas áreas. Podemos utilizar esto para identificar las áreas vulnerables, las que tuvieron más impactos, áreas que puedan necesitar más ayuda. Y tal vez también tratar de entender cómo podemos hacerlo mejor en el futuro en términos de apoyo.
pero en realidad estamos proporcionando este conjunto de datos para permitir a los científicos y al personal del USDA y de otros lugares para que lo tomen y lo pongan en contexto y hacerlos más manejables. Estos datos son asombrosos y nos muestran patrones especiales increíbles, pero en cuanto a lo que significan o por qué las diferentes áreas están más brillantes o más oscuras de lo normal, eso tiene que ver con el contexto, ¿verdad? Tiene que ver con la política y tiene que ver con las personas y cómo responden a las catástrofes naturales. Pero aún así diría que lo que creamos aquí son algunos de los mejores datos que podemos utilizar para vincular luces nocturnas a apagones y medir algo de la resiliencia. Podríamos utilizarlos para obtener la magnitud del cambio antes o después, porque esa puntuación de anomalía está normalizada y es comparable en el espacio y en el tiempo. Realmente se pueden comparar diferentes eventos en el tiempo. Eventos que sucedieron allá por 2012 y eventos que sucedieron en 2023 o más allá, mientras el satélite sigue recopilando datos. Puedo identificar áreas de vulnerabilidad y también se puede intentar averiguar cuánto tardan las zonas para volver a la normalidad. Se puede hacer píxel a píxel por píxeles de 500 por 500 metros cuadrados. Existen algunas limitaciones que mencionaré brevemente aquí. Una es que cuando hay nubes, el satélite no puede ver a través de ellas y registrar un punto de datos. Así que si está nublado por un largo periodo, entonces desafortunadamente no se puede obtener ningún dato. Esa es siempre una limitación de la teledetección por satélite, al menos de la teledetección pasiva. Y aún así, podríamos preguntarnos por qué hay tantos puntos blancos en medio de las islas. Eso es porque posiblemente que esas zonas estén nubladas durante un largo periodo. Son zonas montañosas. La otra cosa que diré es que el contexto lo es todo. Se trata de un conjunto de datos increíble. Puede hacer mucho, pero lo que necesitamos son personas que vengan y aporten contexto por lo que estamos viendo. Sabemos que hay muchos factores diferentes, factores humanos, factores ambientales y sociales, que influyen en cómo respondemos a los desastres y eventos naturales y cómo restablecemos el suministro eléctrico. No siempre es una relación uno a uno, y eso lo dejaría ahí. Así que cualquiera que esté interesado en utilizarlo para sus investigaciones necesitará mucho contexto para comprender. Así que no hay que ser un experto en la luz nocturna, no hay que ser un experto en el algoritmo que usamos para crear la puntuación de anomalías. Es necesario ser un experto en el contexto de los eventos o en el período que se esté estudiando. Y voy a terminar mi sección con algunas imágenes más de Fiona, antes y después de ella. En efecto, esto es justo después de Fiona. Estas son las 2 semanas siguientes a Fiona en 2022, y esta es la puntuación media de anomalía para ese periodo. Los píxeles morados son más oscuros que lo habitual, y el verde muestra píxeles más brillantes de lo habitual. Y podemos ver que el patrón espacial es bastante diferente a María, que puede ser algo para lo que algunos de ustedes tengan mucho contexto después de haber vivido el huracán o haber visto mapas de él con antelación. Y simplemente mirando muy brevemente algo así, como la trayectoria del huracán a medida que pasaba. Puedo ver que la zona de la isla, tal vez cerca de Cabo Rojo, parece estar afectada en gran medida abajo a la izquierda donde se ven un montón de píxeles morados. Se ve similar a la trayectoria del huracán. Y también sé que había muchas inundaciones a lo largo del sur debido a este huracán que se pueden ver claramente aquí. Así que espero que este conjunto de datos les permita contextualizar estos eventos. Les vamos a entregar más de una década de observaciones nocturnas y las puntuaciones de anomalías nocturnas. Y ahora les toca a ustedes proporcionar el contexto e intentar usarlo para las métricas de resiliencia. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra a mi colega Héctor, que va a hablar un poco sobre los productos de datos que tenemos para proporcionar ese contexto. Gracias. Muy bien. Voy a hablar sobre algunos de los datos recientes que hemos construido para poder interpretar efectivamente esta información
a diferentes escalas espaciales. Voy a hablar de las escalas desde el punto de vista de la visualización, solo para hacerlo más fácil, que sea más liviano en cuanto a la ciencia y más pesado en cuanto a la imaginación que tengan en términos de las preguntas de investigación que se respondan. Además del archivo NTL-SAR, del que hablaba Peter, también proporcionamos información agregada como un archivo vectorial en tres escalas espaciales diferentes. La primera es la 1 a 1, el polígono de píxeles VIIRS, la segunda a nivel de condado o el municipio, y la tercera a nivel de la subdivisión de barrio. Y también estamos desarrollando un tablero que va a ayudar a entender cómo el píxel VIIRS se ve a través del tiempo y del espacio. Y eso plantea una serie de desafíos, teniendo en cuenta cómo son los datos, de qué manera se comporta el píxel, en términos del modelo que está detrás de esto, y también los puntos de ruptura que Peter describió. Existen algunos desafíos específicos para poder agregar efectivamente datos sectoriales en una escala espacio-temporal para que coincidan con lo que estamos viendo. El píxel BIIRS es más o menos una marca de tiempo para las observaciones, alrededor de la 1:30 de la mañana, pero por supuesto no toda la información que tal vez los investigadores quieran añadir. Responde a la pregunta que en realidad se ajustan a eso, a la alta resolución, a las series temporales. Pero lo que hemos hecho es reunir la información que pudimos obtener del censo y de otras fuentes, e intentar obtener una marca de tiempo lo más precisa posible. Y en este caso, para el censo, hemos reunido por cada año, para el barrio en Puerto Rico, la encuesta sobre la comunidad estadounidense, ACS, para las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y para Puerto Rico, el censo y el censo decenal. En este caso, porque los datos son del 2012 al 2024. Tomamos el censo de mayores a partir de 2020. Estos son los que caen en la franja horaria en la que estamos haciendo observaciones. Hay algunas salvedades en esta información que proviene del censo, y es que este tuvo otro tipo de participación debido a la COVID-19, específicamente en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Eso afectó las cifras. Así que hay que tener cuidado con la interpretación que se reúne en el punto. Y al menos en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, la encuesta sobre la comunidad estadounidense no se realiza debido únicamente al proceso de resolución espacial y a cuestiones de privacidad. Entonces, lo último es que para Puerto Rico tenemos fuentes de datos adicionales que no están disponibles para las Islas Vírgenes de Estados Unidos, específicamente la infraestructura energética, lo que ayuda a tener una mejor idea de lo que está sucediendo en cada píxel individual y también alguna información adicional como investigadores. No tenemos el deslizamiento de tierra, información del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, para las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Lo que estamos proporcionando a la comunidad es un compuesto de toda esta información, de modo que encaja más o menos con el píxel VIIRS en el tiempo. De modo que cuando se agrega a través del tiempo, se puede hacer al menos en el nivel aquí. Así que, si queremos entenderlo, hay que visualizarlo como un gráfico. Tenemos el reto de visualizar las luces nocturnas como un mapa, con el tiempo, recorriéndolo como si fuera una película en lugar de mirar hacia abajo. También tenemos el reto de las diferentes resoluciones espaciales y cómo agregamos las diferentes resoluciones espaciales, dados todos los píxeles tan pequeños como se ha dicho. Pero entonces, ¿cómo se activa hasta el condado y el barrio? Y luego las observaciones realizadas esta noche al comparar eso con la característica temporal del censo que es cada año. Aquí también hay otra consideración a tener en cuenta para el píxel BIIRS. Es que no encaja muy bien en lo que es la tierra y lo que es el agua. Y estaba usando esto para ayudar a los usuarios a entender que el píxel
El tamaño del píxel puede captar luz en lugares que están en condiciones húmedas, como el agua o una isla. En la información de la red energética se muestra que no hay nada allí, pero en realidad podría activarse porque incluso solo una pequeña muestra de un edificio o un barco podría realmente activar la luz nocturna, la luminosidad, la radiación, y se activaría efectivamente. Todas estas son condiciones específicas de Puerto Rico que coinciden con eso. Como decía Peter, les brindamos la información, pero existe todo este contexto espacial que también deben considerar al procesar la información en este caso. Y la Marina es un buen ejemplo. No hay distribución mapeada directamente, pero sabemos que ellos se iluminan porque de todo ese cúmulo de barcos se encienden las luces. También hay otras consideraciones a la hora de realizar agregaciones espaciales. En este caso, yo estaba usando el ejemplo de Mona y de Secheo. Ellas aparecen y entonces la luz nocturna, la luminosidad, está allí. Y luego la puntuación de anomalías aparece también. Pero además porque no está habitado y no hay infraestructura. Tenemos que asegurarnos de tener en cuenta el número de habitantes, simplemente en la infraestructura. Así que tengamos cuidado con cómo se agrega esta información. Y en Ponce aparece esto, también en distintos municipios, pero durante esto, si son parte del municipio, las islas están claramente no inhabitadas, pero podrían tener infraestructuras como Caja de Muerto y Mona. Pero solo es algo para tomar en cuenta a la hora de la agregación espacial. Estos son algunos de los diagramas que hacemos en Leidos para entender, en un nivel muy básico, qué es lo que estamos viendo. Y este es todo el proceso de diseño de cómo pensamos sobre el tiempo, con un mapa, una escala lineal que luego puede usarse para filtrar la información y explorarla. Para nosotros es un proceso constante, iterativo, un proceso de descubrimiento constante, en el que pensamos que podemos tener una solución. Y luego, cuando empezamos a trabajar con los datos, surgen nuevos problemas como los modelos, cada píxel individual que no es sumado a escala espacial o las puntuaciones de anomalías que realmente no visualizamos de la manera que esperábamos cuando empezamos a agregar. Así que no es un problema fácil de resolver, solo por la característica de que recopilamos información a través del tiempo. Lo apilamos verticalmente y luego a nivel horizontal para pensar en ello como un mapa. Entonces tiene una amplitud de geografía. Esta es una versión ordinaria de la herramienta que estamos desarrollando. Pulso Enter. ¿Es este el ratón? No es obediente. Aquí está. Entonces, a la izquierda tenemos el píxel BI-IRS, aislado solo para lo que está en tierra. A la derecha tenemos la puntuación de la anomalía, y la puntuación de anomalías está en la parte inferior. La idea es que, para poder explorar los datos, no es necesario tener un entorno de los GIS, sino filtrar rápidamente, por barrios, por municipios, por diferentes islas. Y la puntuación de anomalías, o el rango de tiempo, se actualizarán automáticamente y luego podemos hacer clic en el gráfico. Y luego lo seleccionaremos. Estamos construyendo esta herramienta para investigación interna, para que podamos ingresar a nuestro entorno de los GIS y realizar análisis espaciales mucho más complicados. Pero nuevamente, debido a que estos datos son tan ricos, pensamos que sería útil simplemente poder captarlos y no perdernos en los detalles de cómo abrirlos en un entorno GIS que tan agregado está. Esta herramienta les brindará este tipo de primer punto de entrada a un conjunto de datos.
La forma que hemos elegido para agregar esto y compararlo con las diferentes escalas espaciales es tratando la primera fila y columna de píxeles como una identificación única. A partir de eso podemos abstraerlo para que sea el centroide del píxel o el cuadrado real proyectado de la esfera del píxel. En los condados y los subbarrios, lo que hicimos fue proporcionar una lista de ideas únicas del VIIRS que se pueden combinar con el atributo conjunto, y luego para el VIIRS en sí, y luego el entorno GIS que tiene una identificación única que coincidía con los condados y subdivisiones, para poder filtrar también para los barrios. Dentro del píxel BIIRS, la manera en que agregamos era cualquier cosa que estuviera más grande del píxel BIIRS. Solo hicimos agregaciones. Entonces, el píxel BIIRS está enriquecido. Tiene las USDA Canopy e ecorregiones, infraestructura de salud y emergencias, transporte, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, infraestructura para torres de telefonía celular y de radio, la infraestructura energética para Puerto Rico, que incluye subestaciones, transformadores, sitios de transmisión, líneas de distribución e interruptores. Básicamente, toda la infraestructura que se encuentra allí está cubierta, y la topografía, la pendiente media alta y luego para Puerto Rico, el USGS susceptibilidad a deslizamientos de tierra, como una categoría media agregada. Esta es una buena manera de ver cómo esta agregación puede ayudarnos a comprender eventos recientes, como la noticia del transformador, que sucedió hace un mes aproximadamente. Esto puede ayudarnos a comprender realmente el impacto de cómo se distribuyen espacialmente los transformadores en la isla y cómo eso se relaciona con las líneas de distribución y por qué en Santa Isabel lo que necesitaban era un transformador y por qué lo recogieron de Caguas en lugar de cualquier otro municipio y por qué no podían simplemente enviar el transformador por la carretera, sino que tuvieron que enviarlo por mar, debido a la naturaleza de la topografía y la naturaleza de las carreteras mismas que contribuían a eso. Y también la cubierta de los árboles, debido a la cobertura de los mismos, al punto de tener un equipo tan pesado, tan grande, pasando no solo por las líneas de distribución que tienden a ser más bajas, sino también los árboles. Tenemos que podarlos y cortarlos. Para esta subdivisión, tenemos información de cada barrio. En Puerto Rico tenemos la población y otras estadísticas, la cobertura de seguro de salud, los ingresos familiares promedio y las tasas de pobreza. Y también desde el USDA hemos agregado esto por ahora sobre Puerto Rico, un total de granjas, ganado, aves de corral, productos lácteos, hidroponía, huevos, y pronto tendremos más. Y para Puerto Rico, volviendo a lo que dije sobre el tiempo, lo tenemos desde 2012 hasta 2022 y para las Islas Vírgenes de Estados Unidos solo lo tenemos para 2020. No tenemos la información del USDA de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, lo que significa que podemos combinar esa información para realizar estudios en toda la población, el total de hogares, de adultos mayores, ancianos y otros tipos de datos demográficos que podríamos usar para comparar el impacto de los apagones y las puntuaciones de anomalía altas de la información del censo. A nivel del condado, lo que hemos hecho es tomar el censo económico y el censo de Estados Unidos y unirlos a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En Puerto Rico tenemos el sector total, una cantidad de establecimientos pago anual y número de empleados. Para cada uno de estos tenemos cada una de las panaderías, todo lo relacionado con alimentos, producción y consumo.
Tiendas de comestibles, supermercados, centros de atención médica, restaurantes y luego para las Islas Vírgenes de Estados Unidos, solo tenemos información de alto nivel, del sector total. Entonces, nuevamente, podemos medir el impacto económico de los apagones con agregados hasta los condados y luego poder hacer algunos estudios sobre eso como investigador. Entonces, en el caso del transformador, podemos observar la cantidad de empresas afectadas y cómo, en relación con la distribución de empresas en toda la isla, el hecho de que la puntuación de anomalía haya aumentado debido a la falla del transformador causada por el huracán María, haya afectado negativamente a las empresas y al desarrollo económico de ese municipio. Entonces, estos son los conjuntos de datos que les vamos a dar. Podemos, en efecto, explorar en el entorno GIS o empaquetarlo como un paquete geográfico para que puedan abrirlo en ARC GIS y Phantom GIS, y estamos ansiosos por ver qué tipo de investigación hacen, combinada con los píxeles de series temporales, y estamos ansiosos por ver cuáles son los resultados. Estamos aquí para ayudar, estamos aquí para que logren comprenderlo exitosamente. Esperamos que vean algunas investigaciones interesantes en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter y Héctor, por esta excelente presentación. Y ahora tenemos algo de tiempo para preguntas. Primero, aquí en la audiencia, ¿hay alguna pregunta para Peter y Héctor? En línea pueden levantar la mano y activaremos su micrófono para cualquier pregunta que puedan tener. O puede escribir en el cuadro de chat. Tengo una pregunta mientras esperamos. Sí, bien, Bill. Supongo que para los dos. Pensando en las puntuaciones de anomalías, ¿existe algún rango, supongo que para cada píxel o área extendida? ¿Existe algún conjunto de métricas, además de la puntuación de anomalías o las puntuaciones medias? ¿Han pensado sobre estas métricas y lo que podrían ser para que podamos compararlas con otras cosas en el contexto que describieron? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Bill, por la pregunta. Hemos pensado mucho sobre otras métricas que podrían derivar de estos datos. Las originales, Bill, son las observaciones nocturnas de anomalías. Empezamos con los datos temporales de la resolución más alta posible que podemos conseguir. Por eso son cada noche. Pero una vez que las tienes, podemos empezar a pensar en otras métricas como, creo que mencioné, cosas como el tiempo de recuperación. Creo que podría ser muy importante en cada píxel. Después de un evento, ¿cuánto tiempo se tarda para volver a la normalidad? O incluso en la magnitud del cambio. ¿Qué tan lejos llegaron a 100K en comparación con otra en un área determinada? ¿Y qué significa eso? Definitivamente tenemos muchas ideas sobre qué hacer. Y creo que tal vez, a través de una colaboración entre diferentes casos de uso, para nosotros en el aspecto técnico, hablando de los productos de datos, probablemente podríamos llegar a más. ¿Tienes algo que añadir? Creo que una de las suposiciones es que las luces nocturnas se está observando la infraestructura energética. Por eso creo que en el caso de Puerto Rico, por cada píxel sabemos que hay en cada píxel en términos de distribución como líneas espaciales, subestaciones, y creo que esa es una de las correlaciones que podría haber. La cantidad de luminosidad en relación con lo que sabemos que está ahí. Y, en comparación con las áreas más remotas, sabemos que en las zonas urbanas hay una concentración un poco más alta de líneas de distribución específicamente. Y en las áreas remotas de la isla y en otras partes del mundo no está tan presente. Así que creo que hay una métrica que podemos explorar,
Quizás haga algo sobre cómo opera la infraestructura energética con base en la verdad fundamental de los datos nativos. Pero repito, es algo que depende mucho del contexto. Como ya mencionó Peter, hay que tener mucho cuidado, pero creo que eso es algo. ¿Hay alguna pregunta del público? Bien, sí. Sarah Hall pregunta, ¿dónde y cuándo estarán disponibles estas herramientas de productos de datos? Creo que esa podría ser una pregunta para ustedes. Sí, gracias por sus preguntas. Estamos planeando usar nuestro servicio de archivo de datos en el futuro para publicar todos estos datos. Ya comenzamos, Leidos ya comenzó a crear los metadatos. Entonces tenemos que encontrar la mejor manera, pero por ahora ese es nuestro archivo de datos. Les mantendremos informados cuando estos conjuntos de datos estén disponibles. Solo los estamos usando internamente y descubriendo, como mencionó Héctor, los mejores resultados y los mejores productos. No dude en contactarnos si está interesado en otros conjuntos de datos por ahora. Gracias, Sara. Haré un comentario al respecto. Esto es completamente nuevo. Esta es la primera vez que se ha presentado fuera de nuestro equipo, así que estamos entusiasmados y creo que también es una nueva forma de utilizar estos datos globales. Lo es. Así que es emocionante y sí tenemos la intención de disponer de un documento metodológico, que sea una cita para aquellos científicos que quieran utilizar estos datos. Así que podría tener una referencia de cómo se prepararon los datos. Pero también somos el centro climático, tenemos la intención de analizar las vulnerabilidades en los sectores agrícola y forestal locales. Pero definitivamente estamos emocionados por ver qué tipo de colaboraciones e ideas que otros científicos al usar este recurso. Creemos que esta es como la primera piedra de una forma totalmente nueva de analizar las vulnerabilidades energéticas en Puerto Rico. Pero también este es un conjunto de datos globales y probablemente la intención de la NASA es seguir recopilando ese tipo de datos. Es algo que podremos pensar en el futuro, cómo utilizar esta información. Ahora tenemos una pregunta de Luis Rodríguez Cruz. También forma parte del Centro Climático del Caribe. No lo conoces, pero en primer lugar, dice que la presentación y el trabajo son excelentes. Y luego pregunta si estos datos se pueden convertir en variables para utilizar en modelos lineales u otros, como los modelos de ecuaciones estructurales, donde se puedan incluir estas puntuaciones de anomalía. Sabemos que hay variables socioecológicos para comprender los resultados relacionados con la vulnerabilidad. Estoy pensando en lo que mencionaste sobre contextualizar los datos. Sí, puedo responder a eso. Yo diría que sí, absolutamente. Esto es lo que esperamos que ocurra, ¿verdad? Que el conjunto de datos esté validado y las metodologías lo explican. Todavía hay un largo camino por delante, por supuesto, si es completamente nuevo. Pero creo que a través de este tipo de estudios podemos comenzar a ver su potencial real. Y sí, por supuesto. Esto es para hacer modelos, es para la visualización. Hemos hecho todo lo posible para crear un producto práctico y fácil de usar, para tomarlo y comenzar a usarlo. Claro, pruébalo a ver qué pasa. Veo que Diana está escribiendo una pregunta o un comentario. Bueno, mientras Diana escribe, sobre mi pregunta original acerca de las métricas. Creo que, en términos como los de los datos LIDAR, es como si devolvieras datos y cada punto de datos individual no significa mucho. Pero cuando hay un montón de métricas que se derivan de eso, creo que existe un potencial con los datos de anomalías para analizarlos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿cuál es la variabilidad? ¿Cuáles son las tendencias en anomalías, como mencionó Peter? ¿Cuáles son los extremos? ¿Qué es lo que ciertas áreas tienen cierto tipo de puntos de interrupción, donde hay eventos extremos frente a otras partes de esa escala? Y esos son los tipos de cosas
a las que se puede responder de forma que se puedan obtener como un número o un píxel en un área. Y luego, esos podrían entrar en modelos estadísticos donde se comparan con los datos. Así que creo que apenas estamos comenzando en pensar, ¿qué métricas serían las más importantes? ¿Cómo podríamos extraerlos de los píxeles o de los barrios, municipios? ¿O compararlos con las métricas de toda la isla? ¿O comparar métricas urbanas con rurales? Creo que hay muchas posibilidades. Y si alguien de la audiencia tiene ideas sobre cualquier otro sector, como mencionó Luis, es libre de contactarnos o ponerlo en el chat, porque sería genial ver otras aplicaciones del conjunto de datos. Diana, gracias. Gracias por esta magnífica presentación. Un trabajo muy emocionante y está deseando que esté disponible. Excelente, es estupendo oírlo. Tenemos algo más de tiempo. Sigo. Vale. Tenemos un par de productos con esto. El primero son los conjuntos de datos y el segundo son las herramientas de visualización. Y solo para compartir en este momento, visualizamos esa herramienta como algo que no está necesariamente en un sitio web para el público en general. Es un poco complicado entender eso, es decir, los datos, entender el contexto. Pero por el momento la consideramos una herramienta de los centros climáticos, algo con lo que nuestro equipo se pondrá al día para que podamos asegurarnos de que los grupos individuales de investigadores que están en las agencias que tienen interés en esto. Tendremos que jugar un poco con la herramienta de visualización para ver realmente dónde está su valor, y creo que será nuestra intención intentar compartirlo y comunicarlo para que otros participantes y otras partes de la sociedad puedan aprovechar el valor de la herramienta. Diana mencionó que pensaba que estos son excelentes conjuntos de datos para datos de comportamiento, por ejemplo, para el comportamiento nocturno u otra biodiversidad. ¿Tienes idea de cómo responder a una pregunta como esa? ¿Murciélago? Murciélagos. Siempre podemos, en cualquier momento, tener las ecorregiones que unimos al píxel. Cualquier tipo de mapeo ecológico que el investigador pueda tener siempre puede unirse a ese nivel de píxel específico. Y luego puede tomar la porción de las series de tiempo de la luz nocturna que quiere estudiar, y deberían poder hacer algunas preguntas y obtener algunas respuestas. Entonces, por ejemplo, si saben dónde está el ecosistema predominante de murciélagos, vamos allí y digamos, Isabela, las cuevas de Camuy. Simplemente lo filtramos y luego entender, por ejemplo, la población, para que entonces el investigador pueda tomarla antes de cualquier evento o después, como dijimos antes. Antes de Fiona y después de Fiona. Si tienen la información de esa población, podrían compararla con la puntuación de anomalía, a ver si es más brillante de lo habitual o más oscuro de lo habitual. Así pueden empezar a responder a esa pregunta de lo que el acontecimiento hizo tanto en la luminosidad nocturna del área como en la población. Podrían unirse así. Requiere un poco de habilidad espacial, pero es perfectamente factible. Tenemos tiempo para una pregunta o comentario más. Se puede reactivar el sonido si lo desean y compartir un comentario en este punto.
Bueno, muchas gracias. Le dejo la palabra a Loderai para despedirse. Bueno, gracias a todos por asistir. Gracias a los increíbles colegas que tengo en el centro por toda la ayuda. Gracias por la presentación. Y dejo la palabra a Bill con las observaciones finales. Tenemos 4 minutos, gracias a los intérpretes de ASL. Hay una pregunta. La respondemos. ¿Pueden compartir la información de contacto en el chat? Sí, claro. Excelente presentación. Si vas 3 diapositivas adelante, se pueden ver nuestros correos electrónicos. Está al final. Vaya hasta allí y las verá. Ahí los tienes. Se los enviaremos. Solo quiero dar las gracias a Peter, Héctor, Loderai y Nora por las presentaciones. También animo a la gente a ponerse en contacto con nosotros si están interesados. Permanezcan atentos para obtener más novedades. Seguiremos trabajando con Leidos durante el próximo año para explorar los productos de datos. Así que les deseo a todos un buen día y gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Adiós.